compañeras y compañeros a este ejercicio de trabajo del colectivo Pablo Freire, que nos hemos interesado por compartir y generar algunas expectativas para el mejoramiento del trabajo pedagógico, político y sindical en nuestra comunidad, en nuestras instituciones. Un hombre nacido en Norteamérica, sus padres Teresa y Lawrence McLaren, ellos estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y son de origen canadiense. Nació en Toronto, Canadá, el 2 de agosto de 1948 y todavía hoy contamos con sus aportes pedagógicos y, y que nos involucran o que nos llaman la atención para continuar el ejercicio del trabajo pedagógico. Sus padres, bueno, su papá, Lawrence, perteneció a la clase obrera, trabajó como vendedor de televisores y debido a su éxito en la venta lo ubicaron como director de Philips, situación que le permitió a McLaren, hijo, estudiar y poderse dedicar a, digamos, a sus hobbies. Es un ávido lector de filosofía, poesía, literatura y en general de las teorías sociales. También sus hobbies estaban en las artes audiovisuales y en la creación de textos de ciencia ficción. Viajó por los Estados Unidos en los años 18, 20 años, conoció pues muchas ciudades y fue partícipe en numerosas protestas y movimientos sociales, movimientos de los grupos de trabajadores y de los estudiantes donde estuvo. McLaren pues ha sido un estudioso, hizo una licenciatura en la Universidad de Waterloo en 1973, estamos hablando de hace ya 50 años prácticamente, y estudió también teatro dramático, arte dramático, hizo otra licenciatura en educación, estudió también una maestría en educación en la Universidad de Brock y se especializó en educación urbana y artes del lenguaje. Situación o, digamos, lo que le posibilita para entender y para estar al pie y poder escribir sobre las vivencias con las personas que trabajó. Realizó un doctorado en el Instituto de Educación en Toronto, en Ontario, y estudió dramaturgia y conoció al antropólogo Víctor Turner, quien fuera su profesor. Su espacio de trabajo, digamos, ha sido en Norteamérica, sobre todo las ciudades aquí de Toronto y cercanas a la frontera con Canadá. Trabajó como profesor de básica primaria en la escuela Janny Fit Corridor, de la cual posteriormente hace un escrito narrando pues las diferentes vivencias que estuvo o que presentó allá. También es profesor, fue profesor de educación especial en la Universidad de Brock, profesor de estudios críticos de la Universidad de Chapman en Los Ángeles, California. En ese tiempo fue invitado, fue profesor colaborador, impartió clases en el Instituto McLaren de Pedagogía de México. Ese instituto pues lo nombraron en honor a él y en tiempos de vacaciones los acompaña en cursos vacacionales. Profesor en la Universidad de Miami durante más de 8 años. Hacia 1985 conoce a Henry Giraud, con el que trabaja arduamente y de manera que le colabora como director del Centro de Estudios de Educación Cultural y en Miami. En 1993 trabaja en la Universidad de California, que queda en Los Ángeles, y es condecorado como profesor emérito de educación urbana.
Su liderazgo pues lo ha llevado a participar en diferentes exposiciones y simposios y charlas, y es una persona que ha viajado por muchos países, entre esos el nuestro. Ha estado en Colombia haciendo charlas respecto a su eh, pedagogía y a su forma de, de ver el mundo, de abordar el mundo. Eh, Tenemos unas publicaciones, la mayoría o estas publicaciones son más de 15, han sido traducidas al español y a otros idiomas. Todavía quedan algunas sin traducir, y pues el ejercicio es mirar algunas de estas para que los compañeras y compañeros se interesen, y, y podamos posteriormente pues avanzar más en un estudio sobre algún texto de los que ha propuesto. En este ejercicio pues yo he tomado algunas notas del libro que se llama La enseñanza contra el capitalismo global y el nuevo imperialismo, al igual que del libro o del texto que se llama Pedagogía crítica y cultura depredadora. Tenemos, digamos, bastante bibliografía de Peter McLaren. Varios de estos textos han sido interpretaciones que han colocado sus alumnos o sus colaboradores o sus compañeros de trabajo en la universidad, sobre todo en la Universidad de Los Ángeles. Bien, como dije anteriormente, pues nació en 1948, todavía hoy nos acompaña y sigue escribiendo y se dedica al trabajo de la enseñanza y de la colaboración, más que todo con los grupos de obreros y de trabajadores de las diferentes entidades que le solicitan su apoyo en Norteamérica. Bueno, y no solamente en Norteamérica, también ha estado en México, y pues hacia Sudamérica también ha venido. Él se declara como un hombre blanco, radical, irlandés, tal vez por la procedencia de sus padres, católico y pues canadiense y norteamericano. Él es norteamericano por adopción, aunque creo que tiene la ciudadanía. Se declara, o lo catalogamos como un pedagogo y filósofo marxista. Su trabajo académico tiene que ver y opera dentro del materialismo histórico. Es un crítico radical del capitalismo inhumano y es el pionero de la pedagogía revolucionaria e impulsor del socialismo revolucionario y amable. Peter McLaren tiene como en sus memorias las enseñanzas de Marx, las enseñanzas de Paulo Freire. Con ese acervo cultural o con esas notas y con esos aprendizajes de la práctica de lo que expresan o lo que expresaban Marx y Paulo Freire, él adelanta sus estudios y trata de crear algo nuevo, algo novedoso, sin desconocer las raíces que tiene. Por eso se declara como un marxista popular, en el sentido de que hace el análisis económico de la realidad o de la situación en que vivimos, y en el sentido de que realiza las deconstrucciones de la educación y de los aportes hechos por Marx y Freire en el análisis de las estructuras de clases. Es un pedagogo radical, es un luchador que siempre está en contra de la injusticia, que es capaz de indignarse con las acciones o actividades o las normas
que no tratan con amabilidad, no tratan con respeto, no tratan a la persona como tal. También se considera que es un marxista posmoderno, pues en su ejercicio de desarrollo y de intercambio con las comunidades ha generado o genera, y ese es un ejercicio que vamos a adelantar, una pedagogía crítica revolucionaria, es decir, lleva la pedagogía crítica que está o que ideó, que forjó perdón, Paulo Freire, lo lleva a otro nivel, a otro estado en el cual él cree que podemos llegar allá. Él dice que no debemos perder el derecho de teorizar a los estudiantes y a los maestros como agentes históricos de resistencia en el punto o en el estado o en el momento en que nos encontremos. Él es una persona que está muy al tanto, muy preocupado o está pendiente de los modos de vivir, de los modos como se comportan las personas, cómo se comportan los grupos humanos, y tiene la sutileza y la facilidad de hacer la descripción de todo ese tipo de situaciones que le permiten plasmar el sufrimiento humano y diferenciar la dominación y la opresión a lo que sufren o a lo que son sometidos los semejantes. Él dice sus conciudadanos, sus amigos, sus parientes. En el trabajo académico vamos a mirar un aspecto que tiene que ver con la escuela. La escuela considerada perdón un segundo. Bueno. Bien, la escuela considerada como un grupo de personas que tienen unas fortalezas y unas debilidades. En la escuela, entonces, la pedagogía crítica la podemos encontrar cuando tratamos de buscar cuáles son las fortalezas que nos soportan, ¿no? Nos dan. En ese sentido, debemos estar haciendo, que nos pregunta qué debemos estar haciendo, qué no hemos hecho y cuáles son las fortalezas y debilidades. Peter dice que, disculpen por Peter McLaren dice que la pedagogía crítica está domesticada, que quizás a veces los maestros nos acomodamos y no vamos más allá. Peter nos indaga o nos confronta diciéndonos que debemos hacer una deconstrucción de la estructura de clases y de manera que podamos desglosar, deshacer analíticamente lo que está sucediendo con esa estructura de clases, cómo se está conformando y de qué maneras nos afectan y afectan a nuestros estudiantes. Eso lo plantea él porque él piensa que se puede construir o darle una nueva estructura a esa estructura de clases, ¿sí? Y que de esa manera podemos llevar a nuestros estudiantes, podemos llevar a nuestro grupo de trabajo, podemos llevar a nuestro grupo de padres de familia, a nuestro grupo de amigos en el barrio en donde nos encontremos,
a quitarnos de encima, a zafarnos de esa opresión que posiblemente estemos sufriendo en un momento dado. Al mismo tiempo, él nos plantea que debemos reconocer los aspectos que nos identifican. Debemos reconocer la raza, la ideología, la religión y la orientación sexual como parte de las dinámicas que, si nosotros no las trabajamos en debida manera, el gran capital, el patrón, sí las trabaja de manera que va a constituir o va a llevar a cabo la dominación, ¿sí? de este grupo de trabajadores, este grupo de la población con la cual nos encontremos. También nos plantea que en las actividades escolares debemos estar atentos a investigar todas las situaciones, debemos analizar los propósitos de la cultura, debemos analizar las situaciones como ellos se desenvuelven, debemos revisar los registros simbólicos que se utilizan o que utilizamos y debemos examinar de manera especial cómo o qué relaciones o qué situaciones están viviendo nuestros conciudadanos, nuestros estudiantes en sus lugares de trabajo o cómo consideran a sus patrones en un momento dado. También podemos utilizar o emplear ese momento o esas charlas con estos estudiantes o con estas personas para hacer énfasis en cómo se reproducen esas situaciones de opresión. Allí tenemos entonces una situación que me llama la atención y él menciona un ejemplo donde algunas personas, al cuestionarlas, algún grupo de personas, dicen que como tienen todo lo que desean, entonces se sienten bien. Entonces se sienten bien en un medio, se sienten bien en un momento o en ese estado y que a veces esa sensación de tranquilidad no les permite o no los motiva a realizar cuestionamientos acerca de cómo están desenvolviéndose en un trabajo. Cuando planteamos entonces que la relación que debe presentarse o que se da en los grupos o en las instancias de grupos humanos, en grupos de personas, perdón, nos dice Peter que debemos buscar el bienestar de todos, el bienestar de cada uno y en general de todos, de manera tal que nos podamos comprometer, que nos podamos unir, si es el caso, y nos podamos quitar de encima la opresión. Debemos buscar reconocer los aspectos que como personas o como grupo de personas nos afectan y nos llevan a desenmascarar las dinámicas de opresión a la cual estamos expuestos. Debemos también tener presente que si analizamos el desarrollo de la cultura y de los escolares y de las personas, podemos contemplar perspectivas de conocimiento y autocrítica que nos permitan desarrollar o transformar y fortalecer los compromisos para buscar el bienestar de cada uno y todos en el grupo de trabajo.
Debemos buscar la democratización de los ejercicios eh, en el desarrollo de la autocrítica y humanizar las experiencias educativas que podamos presentar allí, que podamos tener allí. Al humanizar las experiencias, lo que hacemos es, o pretendemos, es generar una crítica respetando las voces de los estudiantes para poder adelantarnos al ejercicio de la transformación y haciendo o proponiendo los cambios pertinentes. Aquí hace mucho énfasis en que las voces minoritarias deben tenerse en cuenta, no que porque son minoritarias entonces no se tienen en cuenta. Es muy importante, insiste en que se escuchen todas las expresiones y que de esa manera podemos ser más críticos y podemos ser transformadores. De otro lado, Peter McLaren nos reta a que hagamos la denuncia, a que no nos quedemos de pronto en el comentario, sino que también se lleve a cabo el ejercicio de la denuncia de quienes ejercen y de o los padres, pues, o los creadores de las ideologías represivas y opresivas e imponen las políticas y prácticas imperialistas. También nos llama la atención a que no seamos sumisos, a que miremos o nos preguntemos cómo estamos viviendo, qué derechos estamos gozando, qué derechos se nos están vulnerando y cómo podemos sacar o, bueno, quitarnos esa opresión que estamos sufriendo. También nos plantea Peter McLaren que debemos ser analistas, que debemos ser perceptivos, que debemos ser sensibles y también creativos. Él, él nos invita a que, como él es, que es pensador, que es creativo, que es analista, que no deja pasar nada, que interpreta de la mejor manera las situaciones que se le presentan, igualmente nosotros debemos llegar allá. ¿Cómo llegar allá? Él nos plantea que podemos usar metáforas, podemos usar algunas representaciones que nos permitan llevar o llegar a la población o al grupo de trabajo y que dentro de ese grupo de trabajo también practiquemos o hagamos ese ejercicio. Él nos dice que de la manera como nuestro grupo de trabajo se exprese, presente sus ideas, es un reflejo de cómo está su alma o cómo se siente. Entonces, él dice que mediante la escucha atenta de la otra persona podemos adelantar un ejercicio de generación de crítica y autocrítica con esta persona. En esta idea o en ese sentido, McLaren nos
permite o nos plantea que podemos, de esas situaciones que se planteen o que salgan allí de ese ejercicio, pueden darse o plantearse algunos proyectos, algunas ideas de superación a lo que él llama unas verdaderas utopías, en el sentido de que nosotros como grupo humano necesitamos del oxígeno para vivir. Es decir, algo como que nosotros mismos internamente tenemos la respuesta a muchas situaciones, pero que debido a la dificultad tal vez de la expresión y de la interpretación de esa expresión y del cuidadoso manejo de la conceptualización que se le presente a esas expresiones, no llevamos esas ideas a término o esos planes a término. Nos plantea también que nuestros interlocutores, nuestros estudiantes, nuestro público, también puede llevarnos o cuestionarnos sobre las acciones que realicemos, porque en algunas ocasiones o algunas situaciones nos molesta la crítica que nos puede hacer una persona, un estudiante o un compañero, bueno, según del grupo de trabajo donde nos encontremos. Peter McLaren nos plantea que mediante ese intercambio, con la pedagogía del disenso, podemos construir y podemos llegar a acuerdos para continuar viviendo o continuar trabajando como un grupo o como un grupo en un lugar determinado. Si es un grupo de trabajadores, un grupo de profesores, un grupo de estudiantes. Debemos tener presente que en nuestro ejercicio siempre nos vamos a encontrar con personas que piensan de otra manera, pero que a los cuales podemos convencer o mejor explicarles nuestras razones y que ellos nos expliquen las razones para poder llegar a acuerdos. De esa manera, con esos acuerdos, pues podemos generar o dar espacio a la construcción de un grupo de trabajo, de un lugar o un mundo o de un entorno más justo, contribuir a un mundo mejor. Esa sensibilidad que tiene Peter y la facilidad de expresión y de ponerse en el lugar de otro, le ha dado bueno, se ha clasificado como una persona que es capaz de vivir en la otredad y que es capaz de renunciar a esa característica física que tiene de ser blanco, una característica geográfica de ser anglosajón, una característica religiosa de ser cristiano y por supuesto una característica humana o natural más bien de ser un hombre, una persona. Él menciona en sus escritos que, o mejor, a él le hacen la crítica de que su característica de ser blanco le ha servido para poder interpretar y no dejar que las normas, digamos, sí, las normas que se produzcan sean tan agresoras y tan discriminatorias contra la población que no es blanca. Quizás en algún grupo de trabajo lo consideran del color del grupo de trabajo que está. Él no tiene problema, expresan sus
los que lo interpretan, que no tiene problema en trabajar con cualquier persona, con otros compañeros que no sean blancos, con otros compañeros que son maestros, que son de la calle, que son vendedores, que son artistas, que andan, bueno, en la inmunda, como él lo expresa en algún momento, de manera que él trabaja con todas las personas y los grupos sociales, no tiene problema. De hecho, él inicia o genera una crítica profunda sobre el mestizaje y él posteriormente, bueno, en sus escritos está, él dice mm, que esto del mestizaje es una situación que va para largo y que a lo mejor resulta en algo un poco teórico, pero que pues por ahora está en construcción. De manera que su propio estatus como persona, como anglosajón, blanco y con algunas características norteamericanas, él no permite, o mejor, está siempre al tanto de que esa tal superioridad del hombre blanco no se ejerza como una manera de opresión con los grupos sociales. Esa es una de la posición que él presenta en estos grupos. También tenemos que debido a la facilidad con que él interpreta diferentes situaciones, lo que observa, investiga y analiza le permite tomar decisiones sobre situaciones esenciales que establecen la existencia eh, o que lo caracterizan como un pensador y un activista humano, que es sensible y tolerante y solidario con los demás. De ahí que genera o plantea que un tipo de pedagogía que la va a llevar más allá de la crítica de una pedagogía multiculturalista y a una pedagogía revolucionaria. De manera que con la idea o con el pensamiento y la filosofía marxista eh, en sus haceres, en sus acciones, él dice o critica pues las sociedades capitalistas, critica el modernismo y critica el estructuralismo y habla de la diferencia entre la pedagogía crítica y la pedagogía del deseo. Él dice que la pedagogía crítica es una pedagogía de la acción, que cuando él está realizando una acción, está haciendo pedagogía crítica. Igualmente, plantea que los universitarios pueden también, el ejercicio, parte del ejercicio de la experiencia académica que él tiene es con universitarios y por lo tanto dicen que ellos aún en su ejercicio universitario pueden iniciar o debían estar iniciando, debían estar como al tanto de la construcción de una estructura de valor de manera que los identifique y que les dé un lugar en la ubicación social, en la sociedad. También fuera de lo que nos plantea Peter, de que la pedagogía crítica es la acción, toma también algunos ejemplos ya presentados por Pablo Freire, donde nos menciona que uno no puede enseñar a nadie, sino que uno aprende o, o enseña en comunidad.
Un hombre aislado y solo, en vez de aprender, desaprende. Luego tenemos un Peter McLaren con, con un pensamiento marxista que nos lleva hacia la crítica, de la pedagogía crítica hacia la pedagogía radical o a una educación radical. Para Peter McLaren es de gran importancia la organización material de los grupos de trabajo, de la escuela, de los obreros, de los sin casa, de los sin tierra, de los grupos poblacionales. Y de esos grupos o esa organización, cada grupo, cada organización tiene unas connotaciones y unas características intrínsecas que los diferencian, pero que en algunos aspectos todos como que debemos confluir en unas ideas generales o también en unos procedimientos eh, o acciones o en la crítica de ciertas situaciones. Él plantea que en esa comunidad existe lo que él llama una socialidad eh, la interpreta como la vida en las escuelas, como la vida en la fábrica, en los obreros, como la vida de los docentes en la escuela, como la vida de los campesinos allá en su parcela, como la vida del grupo de acción comunal en el barrio. Es decir, diferentes grupos que están allí. Él nos plantea que debemos mantener o debemos tener presente una pedagogía socialista que nos permita como maestros o como grupo social realizar o ejercer las transformaciones desde el punto o desde una categorización de intelectuales transformadores de la cual había hablado Giraud, y que nos vincula siempre a la práctica. Él ha sido o sigue siendo un crítico de las tecnologías modernas, del progreso científico, sobre todo del progreso científico que no está al servicio de la sociedad y por el bienestar de la sociedad. Y también nos plantea que algunas de las acciones que se dan en esa sociedad, algunos hechos que se presentan en esa sociedad, a veces representan el dominio que han sufrido o que de pronto hemos sufrido de en ese ejercicio que nos imponen, las políticas que nos imponen. También nos plantea que esos ejercicios sociales que podamos realizar eh, nos deben llevar a la emancipación, pero que también eso se puede dar cuando nosotros seamos capaces de entender por completo, total y completamente, cómo son esas fuerzas sociales que nos condicionan, cómo
cómo nos afectan, ¿sí? De qué manera eso cambia o modifica mi identidad. También nos invita a que sigamos, mm, como partícipes del mundo, a que eh, realicemos el ejercicio de alfabetizadores culturales, teniendo en cuenta una política de homogeneización y, y una política de no denominación, no dominación. Nosotros debemos convertirnos en unos alfabetizadores críticos basados en la diferencia y en la liberación, buscando esa liberación. Debemos trabajar eh, siempre buscando una igualdad, si no se puede total, una igualdad parcial y estar en una renegociación constante con, con ese ente o con esa otra parte que no nos permite estar en igualdad y no nos permite ser libres. Es decir, que no solamente alcanzar digamos, un porcentaje de una petición, de un pliego de peticiones, sino mantenernos en esa lucha constante por conseguir el 100% de ese pliego, de esa petición. En ese ejercicio desarrollamos los valores de esperanza en vez de los valores de anomia, de manera que podamos en ese grupo social, en ese grupo de trabajo, en ese grupo de compañeros, en ese grupo del Magisterio de Bogotá, podemos invitarlos, convocarlos y estar con ellos de manera que podamos evidenciar una lucha social, una lucha que nos permita tener o ejercer una presión, bueno, un control sobre aquellos compañeros y compañeras que elegimos para que nos representen en determinada situación o en determinado evento, bueno, más bien grupo. Peter Manlari también nos reta a que debemos favorecer, ¿sí? Bueno, que debemos tener en presente que él es una persona materialista y que en ese sentido unos elementos que nosotros quizás poco le ponemos cuidado y es que el cuerpo eh, es, se sobresalga, bueno, o sea, principal que la mente, que lo concreto se sobreponga a lo abstracto y que lo real esté sobre lo hiperreal, de manera tal que logremos realmente o verdaderamente como materialistas una emancipación. Ahora voy a hablar un tanto de algunas aplicaciones, de algunas implicaciones de la resistencia, de la política de resistencia que nos plantea Peter McLaren. En ese sentido, tenemos lo siguiente. Peter McLaren nos plantea que
en un grupo, un grupo social, bueno, en un grupo, en una escuela, en un jardín, bueno, en una fábrica, en un pueblo, se pueda construir lo que él llama el multiculturalismo, se pueda llevar a cabo, fortalecer, porque quizás su esperanza es que realmente hacia el final, bueno, más temprano que tarde, se logre. Peter nos plantea que debemos luchar por la desarticulación del capitalismo, que debemos entender las relaciones de producción para poderlas combatir, las relaciones económicas y las relaciones sociales, para poderlas, si se puede decir, doblegarlas y llevarlas a que sean o a que estén al servicio de la igualdad, de la libertad de una población, de un grupo humano. Peter nos plantea que el capitalismo vive porque sus trabajadores, o su población de la cual vive, no ha logrado la correlación de fuerzas para poder desmontarlo. Él nos plantea que aún se puede, y que lo que necesitamos es llegar a ellos para fortalecerlos y para invitarlos y convocarlos y acompañarlos a una emancipación de manera que podamos derrotar el capitalismo. Nos plantea también que nuestras escuelas, nuestras universidades, nuestros centros educativos han sido atacados desde hace mucho tiempo, y quizás con la aquiescencia, con la venia de nosotros los maestros, y pues de otros que tienen también la facultad pues de poder hacer que no sea o que no sea así, o haberse opuestos. De ahí que Peter nos llama la atención a que nosotros debemos conocer generar mejor los cambios para que en las sociedades, para que en los grupos, para que en el conjunto de personas, en el pueblo, bueno, en el grupo social, se pueda llegar o se pueda tener una educación pública que realmente le sirva a la población, que realmente le sirva al grupo social, que realmente busque la seguridad social y busque el bienestar social. Ahí es muy importante tener presente que necesitamos de ese conocimiento, de esa estructura y superestructura de la cual habla Paulo Freire, de dominación, para poderla combatir, y combatirla desde la escuela, que Peter McLaren cree que desde la escuela debe ser el inicio, o por lo menos el fósforo que prenda la llama. Él dice o nos plantea, señor. Dice que activaron no sé qué micrófono. Yo quité la línea. ¿Sigo? Instalar extensión de Chrome. Compañero, sí, ¿Le pongo la raya en micrófono? Compañeros, por favor, silenciar los micrófonos. Bueno,
cámaras para mirar eso. Pues ahí lo que necesitamos es oírlo a él. Por eso, entonces, Por favor, compañeros, cerrar el espérate como micrófono. llevo por acá. Yo me llevé las gafas. Quiño, cierre el micrófono, por favor. Gracias. Bien, él nos plantea entonces No, el celular está acá. que desde el multiculturalismo podemos destruir las fronteras sociales y culturales para generar un movimiento de ideas, de información y de desarrollo de una cultura global diferente. Jesús, por favor, cierre su micrófono. No están mirando. Pedro, voy a silenciar todos los micrófonos y usted vuelve a prender el suyo. Por favor. No, ya lo silenciaron. Ya lo silenciaron. Bueno, sigo. Listo, Pedro, siga. Pedro debe prender el suyo. Sí, decía entonces que Peter McLaren nos invita a que desde el multiculturalismo debemos superar las fronteras sociales y culturales que nos faciliten el movimiento de ideas, de información y generar un desarrollo de una cultura global diferente. Hoy día, pues, esto es mucho más fácil, si se quiere decir, porque tenemos algunas tecnologías que nos pueden ayudar a hacerlo. Y también porque las fronteras se han disipado. Lo que ocurre hoy acá, pues se conoce en Latinoamérica, en el mundo, igual que otras situaciones. Peter McLaren nos reitera que la escuela sigue siendo atacada de diversas maneras porque no se permiten en algunas cosas, en algunas situaciones o en algunos lugares. Él habla más que todo de Norteamérica, Estados Unidos, los programas que permitan una educación liberadora, una educación de la igualdad, una educación crítica. También nos llama la atención en el sentido de que el capitalismo, quienes lo encarnan, atacan y disminuyen y no hay presupuestos para los programas de asistencia social, los programas de educación bilingüe y de educación multicultural. Repito, lo dice para Estados Unidos, pero eso también lo hemos vivido acá, de manera tal que no hay un apoyo real a la escuela. Ahí es, déjelo ahí. Archivar o silenciar, dice. Archivar, ahí está abierto. Él vuelve acá a retomar algo que ya mencioné, pero que él no quiere dejarlo pasar, y es que la creación de la raza blanca, lo que él llama la blanquitud, es un ejercicio político de un discurso racionalizado para un conjunto de prácticas materiales y para perpetuar privilegios políticos y económicos de una clase capitalista. Y a él le llama la invención de la raza blanca. Por eso
él habla de una raza de la cual somos los humanos, ¿sí? Digamos Es nada, Quillo. ¿Aló? en un escalón mayor ¿Aló? al de los animales. Pero ¿Nanita? también habla de un mestizaje para el cual él quiere Hola, de Nana. manera sincera y abierta y franca Nana. incluir a todo el mundo para que Nana. no haya dificultad pues, en decir que es blanco o no blanco. Él nos dice que se compromete políticamente con la justicia social y económica y a la abolición de las relaciones sociales asimétricas insertadas en las clases, en las razas y en las desigualdades de género. Plantea que si logramos superar o logramos desde abajo, pues desde una pregunta que nos hace de quién soy yo, y que respondamos conjuntamente, o mejor, individualmente, pero todos, podemos llevar a ese ejercicio de develar esas imposiciones que nos han puesto con el término, con la clasificación de raza. Bueno, raza en grupos raciales. El señor sigue hablando. Sí. Él dice que debemos estar atentos y atentas en la construcción de subjetividades que nos producen o que construimos de manera coyuntural, ya que estas subjetividades van a ser el resultado de una identificación o de una exteriorización de un significado de cómo somos nosotros. Y él nos llama la atención que el gran capital, los capitalistas, o todo el grupo del gran capital, usa estos elementos de manera festiva y seductora, de tal manera que nosotros caemos a veces en esas situaciones. Pero nos dice que si queremos, que si nos comprometemos con una pedagogía emancipadora y transformadora, debemos tener un compromiso ético y político para desafiar las relaciones sociales de producción bajo la cual la crisis orgánica del capital, bajo la cual está la crisis orgánica del capital. Él nos menciona aquí que el capital no está, o los grandes conglomerados no son sólidos, tienen dificultades. Y él llama o hace la observación de que esas dificultades pueden estar en las personas que trabajan con ellos, que son capaces, todavía son capaces y lo podrían realizar, y es de parar la producción. Bueno, en los lugares donde sea posible. Entonces nos invita a que tengamos una conciencia crítica
y que mediante la autorreflexión crítica podamos construir conjuntamente un conjunto, en conjunto, perdón, el multiculturalismo y una política de resistencia. Bien, pero Peter no se queda ahí. Peter ha seguido trabajando y seguirá trabajando, y entonces quiere subirle el tono a la pedagogía crítica, a la pedagogía multiculturalista, y entonces nos invita a otro nivel de una pedagogía revolucionaria. Una pedagogía revolucionaria que debe enfrentar el capitalismo global y que, como lo plantea, debemos entender las relaciones del capitalismo global y sus efectos para poderlo contrarrestar, para poderlo atacar y para poderlo sacar del espacio. Claro, eso nos puede generar dificultades con el grupo social que estamos o que nos encontramos. Nos puede generar disparidades y antagonismos políticos y sociales, pero que como educadores y trabajadores de la cultura debemos ser capaces de crear alternativas en la lógica, ¿sí?, de combatir la acumulación de capital. Es decir, luchar contra la pobreza en todos sus aspectos, en toda su extensión. Él nos llama la atención de que los organismos internacionales no han permitido que los países realicen, que los países lleven a cabo políticas sociales, porque por el contrario les han impuesto políticas de privatización y comercialización, no solamente de los productos, sino también de la educación pública. Bueno, yo hablo de los productos agrícolas y agrarios, bueno, todo esto que, o mineros, todo lo que la riqueza que tenemos y que no es de nosotros. Nos dice también que si no nos preocupamos, si no ejercemos nuestro papel como trabajadores de la educación, como educadores críticos, como pedagogos revolucionarios, pues nuestras comunidades adolecerán de conocimientos relevantes, adolecerán del sentido de la igualdad y adolecerán de las oportunidades, porque tenemos que, hoy hablamos de igualdad de oportunidades. Muchos políticos hablan de eso, pero ¿cuál es la realidad? En la escuela hay igualdad de oportunidades, en la universidad hay igualdad de oportunidades, en el trabajo, en la empresa, en la fábrica, hay igualdad de oportunidades. Luego nos corresponde, desde el punto de vista del magisterio, desde el punto de vista de nuestra escuela, llevar ese conocimiento relevante para que la persona sea capaz de exigir esa igualdad de oportunidades. De ahí que nos reta a que tengamos un compromiso ético y moral con la justicia social.
Claro, ahora que vienen las elecciones, o cuáles son esos compromisos que van a hacer campaña y hacer propaganda. También hay que hacer el ejercicio de comprender cómo se construyen esas libertades, cómo entre nosotros que somos diferentes podemos tener igualdad, cómo los diferentes grupos sociales pueden acudir o pueden llevar o llegar mejor a una igualdad. Peter McLaren nos convoca a que no dejemos de lado algunos problemas que a veces en la escuela se nos presentan y que no le ubicamos el tiempo o no le damos el tiempo. Y es la igualdad de raza, la igualdad de clase, de género, sexual, que se dan entre nuestros estudiantes y el grupo de trabajo en el cual nos encontramos. Que debemos superar algunas situaciones de racismo y sexismo que se dan y que debemos llevarlos a un ejercicio de la identidad. Y que como investigadores educativos críticos nos debemos enfocar, direccionar hacia reconocer que la lucha de clases no, en sí misma no nos dará o no nos proyectará una liberación si no construimos nuevas subjetividades políticas. Estudiantes, universitarios, obreros, campesinos, trabajadores, profesionales, intelectuales, artesanos, desempleados, infantes, juventudes y educadores. Debemos examinar de forma crítica estos conceptos sociales para podernos poner de acuerdo en la libertad y en democracia. Sustituyendo lo que él llama la libertad por el reino de la necesidad. En razón a que él plantea que vivimos o que nuestros grupos sociales, nuestros hermanos, viven en necesidad constante y apremiante. Y sin embargo, el ejercicio de la libertad no se da. O la libertad se confunde con eso. Nos llama la atención sobre eso. Nos invita también a que potenciemos a la clase obrera, a que potenciemos los grupos sociales marginados, a que no nos olvidemos de ellos, a plantearles y facilitarles oportunidades para que crezcan teóricamente, para que accedan a mejores formas de la cultura y para que generen y creen su cultura popular. Nuestro objetivo y reto que nos deja hoy Peter McLaren
es que nos fijemos un objetivo de elevación de la conciencia y el activismo político y potenciemos la acción social como una herramienta crítica para la transformación de las condiciones sociales existentes. Nos invita entonces a que hagamos parte, a que construyamos nuestra pedagogía crítica revolucionaria en el contexto en el cual nos encontremos. Muchas gracias.